En esta segunda clase vamos a abordar los 2 primeros años del gobierno de la Unidad Popular y la reacción de los capitalistas y el imperialismo a cada una de las medidas aplicadas por el programa de gobierno y la lucha que dio el pueblo trabajador. Veremos cuáles fueron las respuestas de Salvador Allende y analizaremos cómo desde los trabajadores, los sectores populares y campesinos se inicia un proceso de movilizaciones con tomas de empresas y tierras en respuesta a la resistencia de los grandes empresarios y terratenientes y en exigencia al gobierno para que mantuviera y profundizara su programa. La elección del 4 de septiembre de 1970 fue un terremoto político y social en el país y sorprendió a todas las clases sociales. En las fábricas y lugares de trabajo, en las calles y poblaciones, en los cuarteles, las tropas y suboficiales celebraron el triunfo de Allende. Decenas de miles esa noche se volcaron a celebrar en las calles. Mientras tanto, en los círculos empresariales, en el barrio alto, en los partidos políticos de la derecha y el centro, en la oficialidad de las Fuerzas Armadas, reinaba la furia, el enojo y el nerviosismo. Allende, para poder ser nombrado como presidente de la República, requería de la ratificación del Congreso Pleno. Este mecanismo estaba fijado por la Constitución política vigente de 1925 y señalaba que si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, el 50% más 1, sería el Congreso quien debía ratificar al presidente. La derecha rápidamente buscó un plan para impedir la proclamación de Allende por el Congreso y su asunción como presidente. El empresario Austin Edwards, dueño del golpista El Mercurio, viajó al día siguiente del resultado electoral a Estados Unidos para reunirse con Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional del presidente Richard Nixon, para buscar impedir la proclamación de Allende. No solo buscaron planes golpistas, sino que se fijaron como meta, en caso que Allende asuma, hacer chillar la economía. Se trataba de 2 planes de golpe, uno militar y uno constitucional, conocidos como los Track 1 y Track 2. El primer plan desarrollado consistía en un golpe por la vía institucional, convencer a la democracia cristiana y sus parlamentarios para votar por Jorge Alessandri, que había obtenido la segunda mayoría, para luego que éste renunciara, convocar a nuevas elecciones, donde demócratas cristianos y el Partido Nacional apoyarían una nueva candidatura de Eduardo Frei Montalva. Si esto fallaba, se aplicaría un track 2, donde renunciara el gabinete de Eduardo Frei y, apoyado por un gabinete militar, impidiera la asunción de Allende. Pero este primer intento no prosperó, debido a que la democracia cristiana estaba dividida y buscó una negociación de garantías constitucionales con la Unidad Popular. Frente a este escenario, Estados Unidos y la CIA despliegan un plan golpista basado en el uso de la violencia y de la fuerza militar, a través de la organización de un golpe. Para esto buscaron una serie de adhesiones de los mandos militares que pudieran ser cercanos a esta idea. Sin embargo, el comandante en jefe del ejército, general René Schneider, llamado constitucionalista, decide respetar el resultado de las urnas, lo que bloquea la posibilidad del golpe militar que quería Estados Unidos. Sectores golpistas, apoyados por el imperialismo, deciden secuestrarlo para luego inculpar a grupos de extrema izquierda y motivar con ello una intervención armada. El intento de secuestro estuvo organizado por Patria y Libertad y por 2 grupos de militares dirigidos por Camilo Valenzuela y por el mismísimo Roberto Viaux. Y convinimos en que esto no era posible. No era posible entregar a un país libre como Chile bajo la dependencia de una potencia extranjera, de un imperialismo extranjero como es el imperialismo soviético, y a arrojar a nuestro pueblo en una esclavitud como es la que representa el comunismo internacional. En vista de esto, decidimos dar un golpe de Estado para que una junta militar presidida por el comandante en jefe de la Armada gobernara el país durante cierto lapso, 1 o 2 años, con el objeto de poner orden y tranquilidad en el país
para volver entonces a un régimen normal de acuerdo con la forma de pensar y la forma de ser del pueblo chileno. Es así como se llegó a la conclusión de que había la necesidad de dar este golpe de Estado en los últimos días del gobierno del señor Frei. Para esto, los jefes militares concluyeron de que era indispensable que el señor comandante en jefe del ejército de ese entonces, el general Schneider, fuera retenido durante 48 horas, con el objeto de permitir de que este golpe pudiera realizarse. Ahora bien, la operación desarrollada por la CIA, junto a militares golpistas y miembros de Patria y Libertad, terminó siendo un fracaso absoluto, debido a que el general René Schneider se resistió al intento de secuestro y terminó siendo asesinado a tiros por los captores. Pero ya este hecho mostraba la disposición inicial inmediata de sectores de la burguesía, de la derecha y sectores militares, que desde el día cero, de la mano de Estados Unidos, buscarían el derrocamiento violento del gobierno y a toda costa frenar el desarrollo del movimiento de trabajadores y de los sectores populares. Tras el fracaso del primer plan golpista, la DC se une en torno a la propuesta de un estatuto de garantías constitucionales democráticas, que implicaba darle los votos en el Congreso a Salvador Allende para que éste pudiera asumir, a cambio de condicionar al propio gobierno. De conjunto, lo que intentaba era reforzar la vieja constitución oligárquica de 1925. Intentaba limitar el programa de la Unidad Popular y en particular fortalecer a las Fuerzas Armadas como garantes en última instancia del orden constitucional, que obligaba al gobierno a respetar las garantías constitucionales y la legitimidad de las Fuerzas Armadas. La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Solo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. Tras dicho pacto, el 24 de octubre, Allende es proclamado oficialmente como presidente de la República con los votos de la democracia cristiana y el estatuto acordado como reforma constitucional en los meses posteriores. Se iniciarían así los 1000 días de la Unidad Popular. El programa de la Unidad Popular establecía la creación de 3 áreas de la economía: un área de propiedad social, un área privada y otra área mixta. El área de propiedad social consistía en la nacionalización del cobre, en la nacionalización de la banca y la nacionalización de 91 empresas industriales consideradas estratégicas cuyo valor de mercado eran sobre el $1.000.000. 2 semanas después de la asunción de Allende, en noviembre de 1970, estalla una enorme rebelión en el sur de Chile, en la localidad de Panguipulli, en la región que actualmente es de Los Ríos. Los campesinos se tomaron los fondos privados, buscando acelerar y tomar con sus propias manos la reforma agraria, y junto a los obreros forestales ocuparon las fábricas de madera, llegando a prescindir de las autoridades locales. Más de 3.600 obreros ocuparon, junto a los campesinos y mapuche, 34 fundos en manos de los terratenientes y formaron así lo que se llamó el Cordón Forestal y Maderero Panguipulli. El complejo maderero y forestal Panguipulli no se encontraba dentro de los planes del programa de gobierno para las nacionalizaciones. Sin embargo, debido a la presión y la lucha de los obreros, campesinos y mapuches, el gobierno se ve presionado y la incorpora al área de propiedad social. La Sociedad Nacional de Agricultura, representante de los antiguos hacendados, latifundistas y los empresarios agrícolas, rechazaron la entrega de tierras que hizo el gobierno de Allende en respuesta a las tomas campesinas.
En el caso de los trabajadores, avanzan a exigir la nacionalización de las empresas no consideradas estratégicas, exigiendo su paso al área de propiedad social. El ejemplo más destacado es el de las empresas textiles, como fue Yarur Machaza. El litigio legal del dueño, que monopolizaba el 70% de la producción total de textiles en Chile, había buscado retrasar la nacionalización. La fábrica amanece el 26 de abril de 1971 ocupada por sus trabajadores, y en su entrada colgaba un lienzo que decía: Yarur, territorio libre de explotación. ¿Estaban divididos los trabajadores? Ellos los dividían a nosotros en colorado y amarillo. El año 62, no sé si son 1.200 o 2.000 compañeros que despidieron la huelga de 62. Yarur tiene todas las características de una gran empresa monopólica, con los abusos que se han registrado en esa empresa durante mucho tiempo, con los trabajadores de la empresa, con los consumidores, con un gran número de pequeños y medianos productores, medianos industriales que dependen del abastecimiento de materias primas de Yarur, etc. De manera que en primer lugar hay detrás de esto una decisión política consagrada en el programa de la Unidad Popular de que empresas como esas que tienen esa característica de control monopólico sobre un sector importante de la economía nacional pasen a formar parte del área de propiedad social. Como explicamos en la primera clase, el gobierno de la Unidad Popular buscaba alcanzar el socialismo por la vía pacífica como forma de superar la desigualdad social y la dependencia económica del imperialismo norteamericano. Su programa, basado en nacionalizaciones de la minería, de la banca y sectores de la industria, sería aplicado por medio de la institucionalidad. A fines de 1971, Allende volvía a insistir sobre este punto. De una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los cauces legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De allí entonces que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos de esta legalidad, encuentre, ¿no?, cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de Unidad Popular. Así, el 1 de diciembre de 1971 se inicia una nueva fase con la ofensiva burguesa y de la derecha que organizan la primera protesta callejera contra el gobierno de la Unidad Popular. Se llamó la Marcha de las Cacerolas Vacías, que agrupó a mujeres del barrio alto y de la gran burguesía, a mujeres de clase media y a empleadas públicas. En enero de 1972 se realizan unas elecciones complementarias donde se une la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, derrotando a la Unidad Popular en las provincias de O'Higgins, Colchagua y Linares. En el Congreso de Larrañán, realizado en febrero, y en el cónclave de Locurro, realizado en junio de 1972, las principales resoluciones de la Unidad Popular fueron en el sentido de lo que se llamó el consolidar para avanzar, en contraposición a la línea del avanzar sin transar que empezaban a defender los sectores de izquierda de la Unidad Popular junto al movimiento de izquierda revolucionaria. Para Salvador Allende y el Partido Comunista, la línea del consolidar para avanzar se trataba de un intento de ganar acuerdos con la Democracia Cristiana, limitando el programa de gobierno para ganarse a las clases medias
que se iban distanciando del gobierno en el marco que se profundizaba la crisis económica, había desabastecimiento, bloqueo y mercado negro. El escenario económico se empezaba a complicar. Sin embargo, por abajo seguía el proceso revolucionario de los obreros. Ejemplo de esto es el nacimiento, el 19 de junio de 1972, del primer cordón industrial, en este caso en la comuna de Cerrillos, Maipú. Este cordón aglutinó a un total de 14 fábricas y nace como resultado de la coordinación de los trabajadores de 3 huelgas que protagonizaban y que tenían como principal demanda la nacionalización de dichas fábricas y el traspaso al área de propiedad social. No solo se coordinaron entre los obreros, sino que establecieron estrechas relaciones con el movimiento de pobladores y con los campesinos del sector. A su vez, exigieron a Allende el cierre del Parlamento, que empezaba a bloquear todas las iniciativas del programa de gobierno, y a su vez exigían instaurar el control obrero de la producción. En el marco de una creciente crisis económica, de un bloqueo criminal, desabastecimiento, inflación, falta de repuestos y mercado negro, mientras los obreros campesinos y mapuches protagonizaban ocupación de fábricas, tomas de fundos y corridas de cerco, la derecha, los gremios empresariales y los gremios profesionales empiezan a desarrollar su línea de combate en las calles contra los obreros campesinos mapuches y contra el gobierno. En el año 1972 se consolidan las relaciones regulares entre los grandes empresarios y los militares golpistas, especialmente la alta oficialidad de la Armada. En agosto se crea la coalición llamada Confederación Democrática, que incluye al Partido Nacional y a la Democracia Cristiana. Así, agudizan la línea de desestabilización, de paros patronales de los comerciantes minoristas y los empresarios del transporte. Proliferan los atentados del grupo de extrema derecha Patria y Libertad. Y en el Parlamento, la oposición ensayó, ahora bajo la forma de la Confederación Democrática, una línea de bloqueo y de acusaciones constitucionales para voltear a los ministros del gabinete. La derecha y la burguesía llaman a la resistencia civil contra el gobierno. Y es así como en agosto de 1972 escalan y cierran el comercio y desarrollan el lockout patronal en 125.000 establecimientos del comercio minorista en todo el país. Mientras sucedía este primer paro patronal, las brigadas fascistas de Patria y Libertad y del comando Rolando Matus del Partido Nacional realizan barricadas y atentados casi diarios a distintas industrias del país. Así llegamos a octubre de 1972, en la acción golpista conocida como la insurrección de la burguesía por la famosa y conocida obra de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile. En octubre, el gremio de los camioneros, controlados por empresarios privados, desarrollaron un enorme paro patronal contra el gobierno y tejieron alianzas con los distintos gremios empresariales medianos y grandes. El paro patronal de octubre, iniciado en Punta Arenas y que prontamente se nacionalizó en todo el país, fue impulsado por el imperialismo norteamericano, por Patria y Libertad, por la gran burguesía nacional y fue llevado a cabo por distintos gremios empresariales.
incluyó los cortes de luz, bloqueos de los caminos en lugares estratégicos para provocar el desabastecimiento nacional, un cierre de los locales comerciales y un intento de cierre de los gremios empresariales o huelgas como los médicos. Asimismo, los grandes industriales del país hicieron un lockout cerrando las fábricas y llamando a no asistir al trabajo. El paro patronal recibió el apoyo no solo del Partido Nacional, de la Cámara de la Producción y el Comercio y los grandes gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura o la Sociedad de Fomento Fabril, sino que también recibió el apoyo de la Democracia Cristiana, aquel mismo partido con el cual el gobierno de Allende intentaba negociar. En este marco de una enorme ofensiva de las clases dominantes utilizando la acción callejera e insurreccional, el gobierno de Allende queda totalmente paralizado y cae en una gran crisis. Su respuesta fue enfrentar a la reacción mediante la instauración del estado de sitio y el uso de los militares para controlar el orden público. Pero la verdadera respuesta vino de parte de los obreros, de los pobladores y de los campesinos, que ocuparon más de 500 fábricas y desalojaron a sus patrones. Abrieron el comercio, hicieron una alianza con las juntas de abastecimiento y control de precios para terminar con el acaparamiento de los grandes negocios. Pusieron en pie el transporte público que los mismos gremios empresariales habían paralizado. Así nacieron los cordones industriales como la principal respuesta obrera y popular al paro patronal. El gobierno de Salvador Allende, buscando evitar un enfrentamiento callejero entre los obreros por un lado, los campesinos y los sectores populares, y por el otro, la gran burguesía, intentó realizar un cambio de gabinete en lo que fue conocido el 4 de noviembre como el Gabinete Cívico-Militar, donde por primera vez los militares intentaban jugar un rol de árbitro de la situación para lo que se entendía como el intento de evitar la guerra civil que se estaba provocando en las calles. En el próximo curso estudiaremos esta enorme fuerza que desarrollaron los trabajadores para enfrentar a la reacción golpista y las nuevas contradicciones que se fueron desarrollando en el curso del proceso revolucionario. Para profundizar la reflexión, te invitamos a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue la actitud de Salvador Allende y la Unidad Popular ante la ofensiva y la reacción de los capitalistas y del imperialismo? ¿Por qué se desarrolla un proceso de luchas y autoorganización durante este tiempo de la Unidad Popular?